Ejemplos de alguno de esos temas que cuando usted esté estudiando la Biblia o leyendo, se puede encontrar y que le caiga, que le cause esta controversia, pues. Temas, por ejemplo, como la ley y la gracia. Cuando uno está estudiando la Biblia, uno dice, pues, por una parte dice que la gracia es la que está vigente, pero uno lee la ley y dice que la ley también, entonces que ya no es por gracia, que ya no es por ley, sino por gracia. Entonces uno va leyendo esos temas y uno como que eso le confunde. Otro tema sería libre albedrío o predestinación. ¿Cómo es eso? ¿Será que nosotros sí tenemos la capacidad de decidir o es Dios quien de alguna forma nos programó para ser lo que somos? Antiguo pacto o nuevo pacto, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso del antiguo pacto, nuevo pacto, que estamos en el nuevo, cuando pasamos al viejo, cuando... Esos son temas que tienen esa particularidad. El Israel espiritual y el Israel físico. ¿Será que somos el Israel espiritual? Pero entonces cuando uno está leyendo todo lo que tiene que ver con pactos, con promesas y eso, entonces, y que son bendiciones, pues pareciera que el Israel espiritual sí las toma, pero cuando habla de maldiciones, de no cumplir esos pactos ni esas promesas, no, esas sí le pertenecen al pueblo físico. Entonces como que la papita pelada más nada por un lado. Entonces son temas que cuando uno va tocando en la Biblia se encuentra uno con el otro. Este tema tiene esta particularidad y de lo que vamos a estar hablando hoy es juzgar o no juzgar. ¿Podemos juzgar a la gente o no podemos juzgar a la gente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué piensan? Ustedes no pueden contestar. Ok, ahorita, bueno, vamos a abordar ese tema. Lo que vamos a hacer es abordarlo paso a paso. Y este tema tiene la particularidad que va por dos vías. Voy a empezar por la segunda, que es la que requiere una mayor explicación, y terminaré por la principal, por la primera. Entonces vamos a ver qué nos dice Jesús con respecto a esto de juzgar o no juzgar. Vamos poco a poco. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Antes de eso, perdón, regresa un momento. Ustedes han visto esta afirmación, ¿verdad? De que hay personas que dicen, solo Dios puede juzgarme. Y hay personas que dicen, no, pues yo hago lo que hago y solamente Dios puede juzgarme. El detalle es que no conocemos los juicios de Dios. Ese es el detalle. Entonces entiendo que cuando una persona hace esta afirmación, lo hace como de una forma un poco desinteresada, ¿no? Como para que no me señalen, solamente Dios puede juzgarme. Pero hay que conocer los juicios de Dios. Ok, entonces vamos a ver ahora sí Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Y con la medida con la que mides, serás medido. Este es el sermón del monte, es la predicación por excelencia. Y en este tópico casualmente Jesús cambia como de punto y empieza a hablar un poquito de esto de no juzgar a la gente. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque así como ustedes juzgan, van a ser juzgados. Con la hora que mida será medido, dice en otro lugar. Entonces eso está claro. No juzgue para que no lo juzguen. ¿Está bien? Pero después Jesús dice algo interesante. Dice algo muy interesante. Versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es una sátira de Jesús. Esto es como un chiste. Y le dice, usted no ve el pedacito de paja que tiene la persona aquí. Digo, esa sí la ve, pero usted no ve la viga que usted tiene. Usted ve lo de lo demás, pero no ve lo suyo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga y en el ojo tuyo qué? ¿Y cómo le dice? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí Jesús toca un asunto moral. Aquí Jesús toca un asunto moral. ¿Cómo se pueden atrever a juzgar a la persona cuando ustedes tienen asuntos pendientes? ¿Cómo? Y dice, y los asuntos que ustedes tienen pendientes son muchos. No son 3 o 4 cositas, es toda una viga. Si hace eso, es ser un hipócrita. No podemos hacer eso. Dice Jesús, no, porque eso es ser hipócrita. Y yo tengo una pregunta.
¿Cuánto creen ustedes que puedo tardar yo en quitar o en mejorar todas las cosas que tengo por cambiar? ¿Cuánto, Noelito? Eso es toda la vida. Eso es toda la vida. Yo tengo que trabajar muchas cosas en mi vida, cambiar muchas cosas en mi vida. Y solo, hasta que quite eso de mi vida, yo tendré la autoridad moral de juzgar a los demás. ¿Hasta antes de eso? No. Porque sería un hipócrita. No puedo estar juzgando a los demás. Hasta que yo no mejore, hasta que yo no cambie y hasta que yo no quite todos esos detalles de mi vida, yo no tengo la moral suficiente para decirle a otra persona lo que tiene que cambiar o ajustar en su vida. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Jesús está diciendo, todos tenemos muchas cosas por mejorar. Se le hace muy fácil ver la otra, pero la suya no. Y mire que Jesús dice esto. Jesús da esta recomendación. Versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se devuelvan y los despedacen a ustedes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Jesús viene hablando? ¿Qué tiene que ver con no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos, porque la van a pisotear y después van a venir a despedazarnos? ¿Qué tiene que ver eso? Ustedes saben, ustedes conocen muchos dichos, ¿verdad? Muchos refranes, ¿verdad? Yo les voy a poner uno a ver si lo conocen. Porque esto lo que Jesús está haciendo aquí es un refrán, es un dicho, solo que lo repite 2 veces. Pero es un refrán y es un dicho que dependiendo del contexto aplica para unas cosas o aplica para otras. Por ejemplo, hay un dicho muy famoso que se llama, o que uno dice, por lo liso el corroncho. ¿Eso qué quiere decir? O por lo mansito el tigre para peinarlo. ¿Eso qué quiere decir? Dependiendo del contexto lo podemos interpretar. Por ejemplo, cuando alguien es muy agarrado, uno dice, vamos a hacer una vaca todo tal, y usted que ponga tal cosa. Por lo liso el corroncho, con lo agarrado que es. O con alguien, cuando alguien es de mal carácter, vaya y pídale permiso a su tía, que no sé qué y tal. Esa no dice nada. Por lo mansito el tigre para peinarlo. ¿Está entendiendo? Es el mismo dicho, diferentes contextos. Cuando a alguien no le gusta hacer favores o no le gusta dar una cola o algo, vaya y pídale la cola a ese. Por lo liso el corroncho. Entonces Jesús lo que está haciendo es utilizar un dicho en diferentes contextos. Y vamos a ver ese mismo dicho o ese mismo refrán en diferentes contextos, porque esos son 2 refranes en uno y se puede utilizar de manera separada. Mateo capítulo 15, versículo 26. Este es una mujer cananea, tiene una hija endemoniada y le está pidiendo a Jesús que la libere, que la sane. Y los discípulos le dicen a Jesús, mire, esta mujer le está pidiendo que sane a la hija, ¿por qué no la sana? Y Jesús le responde esto. Él dijo, le dice a la mujer, le dice esto. Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No dé lo santo a los perros. Y la gente dice, ¡ah! Jesús ofendió a esa mujer, ¿cómo la llama perro? No, no es eso. Porque de hecho, si fuera una ofensa, la mujer hubiese dicho, pero ¿por qué me tratas tan mal? La mujer entendió el contexto y dijo, sí, pero también los perrillos comen de las mesas de sus amos. Ah, ok, así entendió cómo es el cuento. ¿Ve? O sea, no es una ofensa de parte de Jesús. Otro ejemplo, que es el mismo refrán, pero en diferente contexto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, es cuando aquellas personas que han conocido de Cristo, han venido a la iglesia, han disfrutado de una comunidad, gozado de las bondades de pertenecer a una iglesia, y de repente por alguna razón se van. Y Pedro dice esto, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, porque esto también está en Proverbios. El perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cieno. Le dimos a los perros y le dimos a los cerdos y el resultado fue el mismo. Entonces, 2 contextos, el mismo refrán. Y el último, Proverbios 11:22, dice, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. Le estamos dando a alguien algo que no está valorando. Entonces esto es lo que está haciendo Jesús. Ahora, vamos a entender qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto.
Volvamos al versículo 6. Vamos a desglosarlo poco a poco. Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen a ustedes. Miren esto. Algo santo es, según la Biblia, no es algo que no es perfecto o que no comete pecado. No. Algo santo, según la Biblia, y allá están los versículos y hay muchos más, es eso que Dios aparta para Él, es eso que le pertenece solamente a Dios, es eso que es exclusivo para el uso de Dios. Por ejemplo, nosotros, los que creemos en Cristo, somos llamados santos, no porque no pequemos o no porque no nos equivoquemos, sino por creer en Cristo Jesús, Él nos apartó para Él. Eso quiere decir santos, no que no tengamos errores. Las perlas en ese tiempo era algo muy, muy precioso y muy valioso. De hecho, hay un cálculo que utilizaban para la época que de cada 2,5 kilos de perlas, imagínense una cesta de perlas, solamente 2 o 3 perlas son las que servían, las que eran perfectas. Entonces, está diciendo, las perlas es algo precioso, es algo único, es algo valioso. Y ahí están los versículos donde podemos ver el valor de la perla. Y el tercero es perros y los cerdos. Ceremonialmente hablando, los perros y los cerdos son animales impuros. Son animales que no cuentan para las ceremonias de Dios. De hecho, los perros de ese momento no son los perros como nosotros los concibimos ahora. Eran más carroñeros. Era más como ver una hiena, como ver un coyote. No eran perros domésticos, pues. Entonces, ¿Jesús qué está diciendo? Después, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué podemos decir? Que hay algo muy precioso, que hay algo muy valioso, ¿verdad? Que le pertenece a Dios y que no le podemos dar a cualquiera porque eso nos puede dañar o destrozar. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y de qué viene hablando Jesús? De juzgar. Jesús viene hablando de juzgar. El juicio, el juzgar, es algo tan delicado, es algo tan precioso que solamente le pertenece a Dios. Solamente le pertenece a Él. Y nosotros no le podemos dar eso a otras personas. No se lo podemos dar. Entre estos días hablaba con Gra, y Gra es mi hija, y me dice que había una profesora que le había hecho un examen a otra sección. Y después venían ellos, le iba a hacer el examen a ellos. Y Gra me dice que estaba como nerviosa y eso. Y entonces resulta que esta profesora empezó a decirle a esa sección que había salido mal, lo que pasa es que ustedes son muy malos, salieron muy mal, me han decepcionado. Ustedes me tienen decepcionada. Y Gra estaba asustada. Y me comenta eso y le digo, amor, piensa en algo. ¿Quién es esa persona para que pueda opinar así de ti? De ustedes, ¿quién es? ¿Quién es esa persona para que tú tengas que satisfacer sus expectativas? Esa persona es un perfecto extraño. No tienes por qué darle ese poder ni esa capacidad de opinar así sobre ti. Ella puede decir lo que quiera, pero tú no le prestes atención. Porque el juicio es algo muy poderoso y puede destruir a la gente. No le puedes dar ese poder. Ella puede opinar lo que ella quiera, pero tú no puedes hacer nada como para no decepcionarla. No se trata de eso. Damos algo importante y valioso a personas que, nada, le damos más poder a otras personas sobre nuestras vidas que a mismo Dios. Que Dios es el que tiene el poder de nosotros de enjuiciarnos. Las personas no. Las personas no tienen esa capacidad de hacerlo, según lo que estamos viendo a Jesús. Es algo muy valioso, es santo, es apartado, es como una perla, le pertenece a Dios. En una balanza de autoridad, a nosotros debería importarnos más lo que Dios dice de nosotros que lo que dice la gente. Y le damos un poder a la gente de juzgarnos sobre cómo vestimos, cómo comemos, lo que no comemos, lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que trabajamos. Le damos un poder a la gente, a extraños, a personas que ni nada que ver con uno. Y esas personas emiten juicios sobre nosotros y esos juicios nos afectan.
Y Jesús está diciendo, mira, eso le pertenece a Dios, es santo, eso es muy valioso, eso es único, eso no se encuentra por cualquier lado. Entonces, lo importante aquí es ver que esto va en doble vía. Así como nosotros no podemos dejar que lo hagan sobre nosotros, nosotros tampoco tenemos que ponernos en ese papel. Nosotros no tenemos por qué estar haciéndolo con las demás personas. No podemos. Y por eso tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, de sobre las cosas que decimos y opinamos sí, nos referimos hacia ellos. Porque ellos sin saber nos han dado ese poder. ¿Y nosotros cómo lo estamos usando? Entonces la pregunta sería esta. ¿Estamos claros que podemos juzgar, sí o no? ¿No podemos juzgar o sí podemos juzgar? ¿No? Pues no. No es así. Esa es una parte más nada y ahorita vamos a abordar la segunda parte, la segunda vía. Miren todos estos pasajes que hablan acerca de juzgar. De hecho, la Biblia tiene un libro que se llama, es el 7º libro, Jueces. Tiene un libro que se llama Jueces. Mire lo que dice aquí la Biblia con respecto a eso. Deuteronomio capítulo 1, versículos 16, dice, en el contexto dice, escuchen y juzguen justamente. Salmo 58, 1 dice, eso es un canto. Dice, ¿están juzgando rectamente? Juan capítulo 7, 24 dice, no juzguen según las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. La pregunta sería, ¿cómo hacer para juzgar rectamente? ¿Cómo hacer para juzgar justamente? ¿Cómo hacer eso? Voy a confesar un pecado. Uno de los tantos. Voy a confesar un pecado ministerialmente que cometí. Hace unos años estaba sirviendo en otra ciudad y estaba buscando iglesia donde congregarme. Y llegué a una iglesia que era relativamente nueva. Era una iglesia nueva, tenía como unos 4 años. Y empecé a congregarme, no quería servir en la iglesia. Dije, yo voy a ser simplemente un asistente más. Como ustedes saben, yo soy misionero. Estoy en la parte directiva de una organización. Y yo dije, quiero llegar a esta iglesia y simplemente ser un asistente y aprender. Por alguna razón que desconozco, el pastor de esa iglesia se enteró qué hacía yo. Y en un momento, él se me acerca y me dice, Pablo, necesito hablar con usted. Y yo, pues, está bien, pastor, no pasa nada. Y hay otra persona al lado y le dice, por favor, ponlo al corriente de todo lo que está sucediendo. Y yo me quedé como que, pero ¿qué es esto? Resulta que me invitan a un café y esta persona me pone al corriente de todo lo que está sucediendo. Y me dice, es que nos vamos a reunir los ancianos de la iglesia y vamos a tocar unos asuntos importantes con algunas personas. Y necesitamos que nos acompañe. Y yo, bueno, está bien. Llegó el día de la reunión, hicieron como un semicírculo. Iban pasando personas que, al igual que usted y que yo, tienen muchos detalles que corregir en sus vidas. Y este cuerpo pastoral lo que hacía era señalarlos y acusarlos. Señalarlos y acusarlos. Y les decía cosas y yo estaba en esa silla, estaba súper molesto. Estaba indignado. Me sentía muy mal por cómo lo estaban haciendo. En un momento, una pausa, mientras pasaba otro a ser señalado, nos apartamos, estoy tomando café y me dicen, ¿qué piensa? Y yo le digo, ¿alguien tiene una Biblia que me preste? Tal, y me presta una Biblia. Y yo le digo, amigos, la Biblia dice esto, dice aquello, tal. Cerré la Biblia. Yo no puedo seguir participando de esto, lo siento y lo lamento. Yo no estoy de acuerdo con esto. Gracias por la invitación. Me fui. A los días me llaman, Pablo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mire, necesitamos reunirnos otra vez con usted y tal. Claro, para tocar el tema ese. Bueno, está bien. Y yo agarro y me preparo un estudio bíblico llamado Los Juicios de Dios. Y me lo preparé
Me llevé mi estudio y me senté. Amigos, antes de empezar todo esto, quisiera decirles algo. Para que estén claros. Y me dicen, es que precisamente por eso lo llamábamos, porque no sabíamos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo y quería que usted nos ayudara. ¿Qué tal ese detalle? Los juzgué antes de tiempo, por las apariencias. Le cuento que eso fue como, contaba esta mañana, que yo pocas veces en mi vida he llorado en general, pero más pocas veces he llorado amargamente. Ese día yo llegué a la casa y lloraba amargamente por lo que había hecho. Y yo, oh Señor, eso me duele mucho. ¿Cómo somos tan ligeros para juzgar? ¿Cómo juzgamos según las apariencias? O sea, simplemente yo no me tomé la molestia de investigar, era una iglesia nueva, por supuesto que hay muchas cosas que no saben cómo hacerlo, cómo dirigirlo. ¿Cuál era el corazón de ellos? Sí, no estoy justificando que lo hicieron mal, sino ¿cómo hago para solventar este problema, para abordar estos temas? ¿Cómo proteger la iglesia? ¿Cómo edificar a alguien? No lo sabían. Y yo lo que hice fue, tenga compañero. Cuando me dijeron, es que para eso lo estábamos llamando, yo no sabía qué decir. Lo que sí sé es que yo sentía como un nudo en la garganta y yo agarré la enseñanza que llevaba de los juicios de Dios. Esto definitivamente no es para ustedes, esto es para mí. Yo soy el que tengo que aprender de esto. Fue difícil ahí. ¿Cómo juzgamos rectamente? ¿Por qué somos tan fáciles de juzgar según las apariencias? Vemos una persona y por la apariencia juzgamos y decimos y señalamos. No sabemos nada que hay detrás. No sabemos qué hay detrás de todo eso. Es más fácil juzgar por las apariencias. Yo decía que es un pecado, no porque en algún momento los señalé a ellos directamente, pero Dios sí vio mi corazón y Él sabía con las intenciones que yo iba. Así que es un pecado. Pero ¿cómo hacer para juzgar rectamente? Es la pregunta. ¿Cómo hacer para juzgar justamente? Santiago capítulo 4, versículo 12 dice así. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién es ese que da la ley y que es juez, que nos puede salvar o que no nos puede salvar? ¿Quién es? Solo Jesús lo hace. ¿Quién soy yo para decir qué? Solamente Jesús lo hace. Pero Lucas complementa lo que Mateo viene diciendo acerca de juzgar y no juzgar. Hay una parte que Lucas coloca adicional que Mateo no coloca. Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 41. Viene hablando lo mismo, no juzguen para que no sean juzgados, con la vara que vida serán medidos. Y Jesús llega y les dice, les digo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Y dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué está diciendo Jesús? Usted, si no está capacitado para juzgar, no se meta ahí. Quien lo capacita, hasta que yo no lo capacite, no se meta ahí. No se meta ahí, porque es algo que le pertenece a Dios, es algo muy valioso y es capaz de destruir a la gente. Tanto lo destruyen a usted como usted destruir a gente. Hasta que no esté capacitado, no se la tire que usted sabe más que yo. El maestro aquí soy yo. El que tiene la capacidad de juzgar aquí soy yo. Hasta que yo no lo capacite, usted no se ponga en ese plan. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, hay que juzgar rectamente, no hay que juzgar según las apariencias.
porque si no, no vamos a ver lo que el otro sí ve. Y voy a darles un ejemplo de cómo es un juicio de Jesús y cómo tenemos que guiarnos por sus preceptos, por sus mandamientos, por sus ordenanzas, para saber cómo abordar un juicio. Mire, en Juan capítulo 8, esta parte es muy conocida, de la mujer sorprendida en adulterio. La mujer está en adulterio, ¿sí o no? Según la ley, puede revisar Deuteronomio 17 al 20, que ahí habla de toda la ley. Según la ley, ¿esta mujer debía o no debía ser apedreada? Debía ser apedreada, ¿sí o no? ¿Será que Jesús violó la ley? ¿La saltó? Porque Jesús no dejó que la apedrearan. ¿Por qué? Si ellos vienen con la ley y le dice, la ley dice, sorprendieron al adulterio, y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Será que Jesús violó el mandamiento? No. Cuando usted lee la ley, se da cuenta de que es un juicio viciado. Ese juicio está viciado, ¿por qué? Porque no era el lugar donde se tenían que hacer los juicios. La Biblia dice en qué lugar se hacían los juicios. No estaban todas las personas. La Biblia dice qué personas tienen que hacer. Y no estaba quien juzgaba. Y Jesús no era quien juzgaba ahí. Según la ley, en ese momento Jesús no juzgaba. Entonces, ¿cuál fue la razón y el motivo por el cual ellos querían juzgar a la mujer? Porque querían hacer caer a Jesús. Ellos no querían hacer justicia. Y Jesús conocía el corazón. Y por eso es que Jesús dice, todo eso está muy mal. Así no se juzga. No se juzga según las apariencias. Ella está sorprendida del adulterio, sí, pero hay unas normas que seguir. Ustedes no las están cumpliendo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un corazoncito que ya sabemos cómo es. ¿Y la Biblia qué dice acerca del corazón de nosotros? ¿Qué es? Tenebroso, engañoso, perverso. Imagínense un corazón así que enjuicie. No tenemos esa capacidad. Tenemos que, esa capacidad la tiene Dios, y Dios nos enseña y juzgamos conforme a lo que Él nos enseña. Si no, no vamos a juzgar así. Tenemos preferencia, tenemos un corazón que se tuerce. No podemos hacerlo de esa forma. Entonces Jesús lo que hace es, ok, vamos a ver cómo está el corazón. Yo conozco las intenciones del corazón. No podemos juzgar según las apariencias. ¿Hay que juzgar? Sí. Juzga lo bueno, juzga entre lo bueno y lo malo. Muchos pasajes en la Biblia hablan de juzgar, pero juzgar conforme a los criterios de Dios, porque podemos destrozar vidas. Y podemos dejar que nos destrocen la vida. Y no le podemos dar ese poder a cualquier persona. ¿Sabe? Si le quisiéramos dar el poder a cualquier persona, nosotros tendríamos que dárselo al único que tiene la capacidad de juzgarnos, que es Jesús. Que dicho sea de paso, quien nos acusa es el mismo que nos defiende, Jesús. Entonces, tendría que ver cómo me juzga Él, más allá de todos los detalles. Somos la niña de sus ojos, ¿sí o no? Somos escogidos, perdonados, herederos de un reino, ¿sí o no? Justificados por su sangre. Pertenecemos a un pacto. Real sacerdocio, nación santa. ¿Ve cómo nos están enjuiciando el que nos puede enjuiciar? Él es el que lo puede hacer con uno. Pero ¿sabe qué? Le damos más peso a lo que la gente piensa de nosotros que lo que piensa Jesús. Y son extraños. Son personas que muchas veces no tienen nada que ver con uno, que no les interesamos. Pueden ser familia si quiere, pero no les podemos dar ese poder. Yo voy a Dios y Dios me dice, Pablo, estas son la lista de cosas que usted tiene por mejorar. Está bien. Y tiene que trabajar todo eso. Está bien. Pero ánimo, yo estoy con usted hasta el fin de los tiempos. No dice eso que está con nosotros. No va a ser fácil. Va a requerir esfuerzo, sacrificio. Vamos a atravesar el dolor. Pero soy yo el que le dice a usted cómo está usted. No se lo dice la gente, porque la gente es según las apariencias. Cuando Dios escogió a David como rey, ¿qué le tuvo que decir a Samuel? Samuel, Samuel, no por apariencias, no es lo que usted puede ver, según sus juicios. Y así es que vamos a estar bien. Es verdad, debemos buscar la rectitud y la justicia, pero, no debemos usurpar el papel de Jesús como juez. No debemos, no podemos.
Mire, voy a decir algo aquí un poco difícil. Los evangélicos tenemos la particularidad de creernos superior moralmente a alguien por el hecho de que nosotros sabemos 2 o 3 versículos más. No sé por qué nosotros nos creemos mejores personas. Miren, nos encanta señalar las otras religiones, las otras prácticas. Eso es algo, señalar sus errores, señalar todo aquello que ellos necesitan por mejorar. Y la viga de nosotros. Si usted cree que yo no tengo nada por mejorar, trabaje conmigo. Pero es que es tan fácil juzgar a los demás. En Semana Santa era como que, Dios mío, juzgando a la gente que está haciendo sus prácticas. No estoy diciendo que está bien o está mal, estoy hablando desde el punto, señalaban y decían no sé qué y tal. Y yo. Jesús vivió entre griegos, entre romanos, cananeos, cualquier cantidad de religiones. Y Jesús simplemente lo que hacía era compartir el mensaje del Evangelio, llamarlos y en el proceso transformarlos para que ellos conocieran la verdad, porque la verdad los iba a hacer libres. Pero yo no sé por qué, amigos, nos ponemos en ese papel de enjuiciar a los demás. No estamos llamados a eso. Si vamos a emitir un juicio, hay que estudiar los preceptos, los principios, lo que Jesús hace. Incluso cuando parece que la ley es lo más correcto, Jesús busca y dice, no porque el corazón es una cosa terrible. Y yo sé, uno sabe muchas veces con la intención con la que alguien se acerca. Yo sé cómo viene. Yo sé por dónde viene. Y el juicio es una perla, es un tesoro que solamente Dios puede hacer bien. Y si nosotros lo queremos usar, lo tenemos que hacer a su manera. ¿Está bien? Oremos. Señor, qué cosa tan difícil tener la capacidad de poder destruir una vida, Señor. Hablando emocionalmente y moralmente. Esto de los juicios, Señor, es algo tan delicado, que solo te pertenece a ti. Y para poder tomar esa autoridad, si se quiere, solo hasta que tú nos instruyas es que podemos hacer eso. Señor, ¿cuántas veces sobre nuestra vida se han acercado personas y han dicho cosas terribles de nosotros? Y nosotros las hemos terminado creyendo. Personas han puesto expectativas sobre nosotros porque si no los decepcionamos. Pero ¿qué hay de ti, Señor? ¿Qué hay de lo que tú esperas de nosotros, de lo que tú nos pides? Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque tú sí tienes la capacidad de juzgarnos. Porque tus juicios son rectos. Por favor, Señor, ayúdanos en esta difícil tarea, porque cotidianamente nos encontramos con situaciones en las que tenemos que opinar, en las que tenemos que enjuiciar. Y la verdad, Señor, es que la vista nos juega malas pasadas. Los sentidos nos juegan malas pasadas. Pero tú nos enseñas a cómo ver más allá, Señor. A cómo discernir, a cómo entender. Para como tú lo haces, Señor. Para en vez de destruir una vida, edificarla. Vete, no peques más. Yo no te condeno. No, en este juicio yo no tengo ese valor, ese rol. Enséñanos, por favor, Señor, a no darle ese poder a la gente, pero tampoco nosotros hacer eso con la gente. Porque si lo hacemos con los demás, lo van a hacer con uno. Con la vara que mida seremos medidos. Ayúdanos, Señor, a ver esa viga día a día en nuestras vidas para poder trabajar y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Mientras tú nos capacitas para poder hacer buenos juicios, para poder entender las cosas y para ayudar a edificar vidas, Señor. Tenemos la inmensa bendición, Señor, de que solamente hay uno que nos puede acusar y enjuiciar. Solamente uno. Y es el mismo que nos defiende. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.
Amén y amén. Gracias amigos, un placer.